drogas estos tipos, con los sueldos suculentos que nosotros les pagamos. ¿Cómo estás, Rodri? Buen día. Buen día, hola Vico, hola Ari, ¿cómo va? Bueno, ¿y hoy el tema de Today cuál es? El tema de hoy, viste que está muy en nuestra actualidad, lamentablemente, la pelea entre vecinos, y entonces la pregunta que nos vamos a hacer desde acá, desde este espacio, es si los vecinos son amigos o enemigos. Para ver qué es lo que nos está pasando como sociedad, y que por supuesto mi queridísimo amigo Sigmund ya lo había teorizado hace mucho tiempo, y te paso ya el primero de los detallitos. Vos sabés que a Sigmund le molestaba muchísimo hablar por teléfono, no era, en su época recién había salido este dispositivo que hoy nos es de tanta utilidad, y a Sigmund no le gustaba mucho hablar por teléfono. Bueno, igual que ahora, estamos hablando que la gente no quiere hablar por teléfono, que manda WhatsApp, ¿no? Exacto, así que mira, un adelantado ya para su época. No sé qué hubiera dicho del WhatsApp, pero bueno, vamos con el tema de hoy, Ari. Y una vieja amiga y amiga vieja me decía, y vamos a ver cuánto de prejuicio o de verdad hay en esta frase, me decía ya hace muchos años que siempre los compañeros de trabajo y los vecinos pueden llegar a ser enemigos. Aquí nos vamos a tener que detener en esto que nos genera tanto malestar a los seres humanos, y que por supuesto como especie, como bicho que circula por este planeta, estamos muy lejos de ser mansos e indefensos como a muchos nos gustaría pensar que es. ¿Y por qué es esto? Porque la energía psíquica que tenemos en gran parte está formada por agresividad, una agresividad que es innata y que por otro lado nos permite la subsistencia como especie, que por supuesto no la tenemos puesta del todo dentro de nuestro mundo, y entonces ¿qué hacemos? La proyectamos, dice el psicoanálisis, la ponemos, vamos a decir así, la invertimos en actividades hacia afuera. Una gran parte de esa energía, la cultura, la toma, y entonces, por ejemplo, cuando desarrollamos el aprendizaje de una ciencia, cuando hacemos deporte, cuando practicamos todo lo que tiene que ver con tomarnos de algo del mundo externo, está compuesto por esa cuestión de agresividad. Cuando las cosas van medianamente bien, es lo que permite que el entramado social, que nuestra vida cotidiana esté compensado en eso. Ahora, hay una pequeña parte en el momento saludable, y vamos a hacer la aclaración que los casos que estuvimos viendo ahora de resonancia periodística, podríamos pensar, a atrevernos desde acá a adelantarnos de que hay una patología de base. Después vemos si tenemos tiempo de ver por qué. Pero una pequeña parte de esa agresividad sigue permaneciendo dentro de la persona. Esto que genera ahí, que vieron que puja por irse hacia afuera, por supuesto le genera malestar a la persona. Entonces, la persona entra en una especie de encrucijada, o bien la pone afuera, ¿no? Pone toda esa energía hacia afuera, con lo cual le permite, por un lado, dejar la parte amorosa, el amor, lo que aglomera en el propio clan, en la propia familia, o lo pone afuera, y entonces surge algo del orden de la agresividad. La cultura es quien más toma por parte de la creación humana de esa agresividad. Ahora, ese resto que queda, que no es tomado por la cultura, que no saben a dónde va a parar para la agresividad. ¿Con quién? Con otras culturas, con otros países, con otras religiones, con otras orientaciones sexuales, con otros vecindarios, y si no, con el que está del otro lado de la valla, del otro lado del tapial, de la cerca, del alambrado, o sea, con el vecino. ¿Dónde lo vemos esto? Todos los que estamos acá en la ciudad y los que están afuera también lo van a poder ver en cualquier reunión de consorcio. En donde uno dice, si todos están buscando supuestamente el bien común, que es el del edificio en donde todos habitan, no debería de haber ningún tipo de conflicto. Sin embargo, quien alguna vez tuvo la experiencia de estar en una de esas reuniones, es claramente que por pequeñas cositas, por cosas muy ínfimas, se arman enormes discusiones. Esto explica
Porque las comunidades o los vecinos pueden llevarse profundamente mal. Entonces, atestigua esto cualquier reunión de consorcio. Siempre hablamos, por supuesto, como decía, de casos generales. Ahora, fíjense en este episodio que tuvimos, en donde la persona se asoma por el tapial, ¿no? Le dispara al vecino y luego, atrincherado en su propia casa, abordado por la policía, pierde la propia vida. Entonces uno dice, él mató al otro, pero a la vez se hizo matar. Por lo tanto, ahí podríamos pensar de que ya estábamos ante un cuadro de base del orden de lo psicológico, psiquiátrico, severamente perturbado. ¿Qué dice Freud en aquel momento para hablar de todos estos menesteres? Él dice que en los judíos, que era la época en la que estaba en Europa en enorme persecución, él dice, ¿qué va a pasar cuando ya no haya judíos para perseguir? ¿Dónde va a ir a parar esa agresividad? Y él dice, esa agresividad va a ir sobre la propia persona, sobre el propio sistema. Y como ejemplo, él no lo llega a ver, nosotros sí, hoy lo sabemos, pero él pone como ejemplo a la Rusia comunista. Entonces dice, una vez que terminen de perseguir a la burguesía, una vez que terminen de perseguir a los judíos, ¿dónde va a ir a parar? Sobre sí mismo. Y fíjense cuántos años antes se adelantó a lo que fue la implosión, ¿no?, de la cortina de hierro de lo que era el régimen ruso. ¿Dónde lo vemos nosotros acá en nuestros días? Y por ejemplo en el River Boca, en Colombia, Venezuela, que tienen cositas muy parecidas y sin embargo hay una rivalidad, Argentina-Chile, Argentina-Brasil, Alemania-Austria, y esto nos lleva, por supuesto, a pensar de que hay pequeñas diferencias narcisistas que sostienen esa agresividad. Entonces no nos vamos allá lejos, como en las grandes guerras, a proyectar esa agresividad, y lo ponemos en algo mucho más cerquita, como puede ser el caso a veces de un vecino e incluso dentro del mismo clan familiar de una parte de la familia. Bueno, ahí estamos con un tema que generalmente uno intenta llevarse de la mejor manera posible, pero como en general nos cuesta registrar al otro, hacemos hincapié en lo que nos molesta del vecino, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros podemos incomodarlo a él con algún ruido molesto, en algún horario inconveniente, con alguna actitud no precisamente de buen vecino. Nuestro vecino Rodri Reynoso sigue cuando Dios lo decida, le deseamos felices vacaciones, pero en contacto con ustedes permanecerá, ¿dónde, Rodri? ¿Dónde? En @Reynoso con Y, Rodrigo, @Reynoso con Y, Rodrigo, Ari. Muy buen año y gracias por tu aporte, Chao, querido. Gracias. Ahí está sonando, sí.